Para la Biblioteca del Gimnasio Moderno, su director Federico Díaz Granados, es un honor tenerlos esta noche en la presentación del libro Adiós a las armas, Adiós a la guerra, perdón. Un lapsus lingüi importante. Adiós a la guerra de Patricia Lara, un compendio muy sucinto de lo que ha sido la tragedia de la guerra en Colombia, que bajo esa palabra ampara una cantidad de conflictos, como los cuenta ella en su obra, que van desde la guerra de la independencia hasta ahora. La acompañará esta noche otro de los grandes autores de la casa, Alejandro Gaviria, autor de Hoy es siempre todavía. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Yo voy a empezar por lo obvio, contarles cómo vamos a hacer esto, Patricia. Ya te conté en términos generales. Vamos a hacer la presentación de la siguiente manera. Yo escribí una pequeña reseña o resumen del libro, ojalá no excesivamente ladrilludo, que voy a leer de primera, para darnos un contexto a la conversación que viene después. Después le voy a hacer algunas preguntas más o menos obvias a Patricia, pero espero respuestas originales. Y vamos, si el tiempo nos lo permite, a democratizar un poquito la discusión al final, permitir inquietudes, preguntas, no discursos de quienes quieran decirnos algo. Y al final yo voy a cerrar la presentación del libro, digámoslo de esta manera, con una propuesta de epígrafe para la segunda edición, que seguramente ocurrirá muy pronto. Con esto entramos en materia entonces, reiterando las buenas noches para todos. Tenemos una gran audiencia, no alcanzaron las sillas, eso está muy bien. El libro tiene 3 partes. La primera es un recuento, una breve historia de la guerra, de nuestros últimos 70 años y sus horrores, que dejaron más de 220.000 asesinatos, 25.000 desaparecidos y 5 millones de desplazados. La segunda parte es un conjunto de testimonios de víctimas, la mayoría muy breves, deliberadamente escuetos, digo yo, de tan solo una página. Es como si Patricia hubiese querido condensar en pocas palabras el horror de la guerra. La tercera parte es un recuento de las negociaciones de La Habana y un resumen de los acuerdos resultantes, una especie de advertencia sobre la necesidad de respetar el acuerdo y valorar, enfatizo esto, su significado histórico. Sobre la primera parte quisiera simplemente hacer explícita una división, una discontinuidad en la historia del conflicto. Hay un periodo de 1948 a 1985 en el cual las causas del conflicto obedecieron a las luchas por la tierra, las restricciones de la democracia y la desigualdad social. Pero la naturaleza y la intensidad del conflicto cambiaron de manera sustancial en los años 80 con la llegada del narcotráfico. A mí me gusta repetir, lo he dicho en todos los escenarios, las palabras de la historiadora Mary Roldán, algunos la conocen, que dice: el narcotráfico rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas de la población. Mi parte preferida del libro es la segunda. Los testimonios presentados son de un lado una crónica del sufrimiento humano, pero no son solo eso. En conjunto son un grito colectivo sobre los horrores de la guerra y sobre el imperativo ético, social, histórico, lo que sea, de evitar su repetición. Patricia quiere recordarnos, nunca está de más hacerlo, la magnitud de nuestra tragedia. Hay en varios testimonios una constante, una historia que se repite. No sé, Patricia, si te diste cuenta de esto. Los victimarios, llámese guerrilleros o paramilitares, se muestran arrepentidos, desconcertados, incapaces muchas veces de explicar sus desafueros. Los asesinatos, por ejemplo, de la familia Turbay Cote, de Jorge Cristo, de Jaime Garzón, de los diputados del Valle. Fue el peor error que cometimos, nos equivocamos, todavía nos lo reprochamos, dicen una y otra vez. Es como si la guerra hubiese desatado una maquinaria de muerte que no podía detenerse, que superaba los deseos o intenciones de los participantes, un mecanismo que mataba sin mediar razón,
que trascendía los designios de los señores de la guerra y los protagonistas de esta historia de terror. Los testimonios en conjunto insinúan la existencia de una fuerza implacable y voraz, la fuerza de la guerra que parece tener una intencionalidad propia, que solo aspira a reproducirse a sí misma, una fuerza ciega, indiferente, digo yo aquí, tal vez en un exceso de grandilocuencia, una pesadilla casi a lo Schopenhauer. Los acuerdos de paz pretendieron de manera ordenada, con una mezcla de voluntad y método, con errores y extravíos por supuesto, pero también con empeño y conocimiento de tener esa fuerza, la fábrica de víctimas, como la llamó el presidente Santos. Así el libro nos recuerda las dificultades para alcanzar un acuerdo imperfecto. No fue fácil, se presenta en la última parte del libro. Requirió mucho trabajo. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito ahora. Pertenezco a la escuela del liberalismo trágico. Parto casi siempre de una hipótesis simple. Si la sensatez, el conocimiento práctico y el trabajo comprometido hicieron parte del proceso y así ocurrió en los diálogos de La Habana, probablemente estamos ante el mejor de los acuerdos posibles. La crítica puntual, que desconoce el contexto, que obvia las dificultades del proceso, suele ser poco más que un ejercicio de fácil especulación retrospectiva. Patricia ha dicho en entrevistas recientes que el futuro depende crucialmente de la voluntad del nuevo gobierno y la clase política, así lo creo. Este libro es, en últimas, una advertencia sobre la responsabilidad que nos incumbe a todos, incluidos los que estamos aquí esta noche, gobernantes y ciudadanos, de proteger la paz. El título del libro es simple, Adiós a la guerra, pero el mensaje es, si se quiere, más poderoso, más urgente, más importante. Cuidemos la paz. Quiero que le demos un aplauso a mí me gusta ser sistemático más de la cuenta, entonces superamos la primera etapa de la presentación, que era la reseña, y pasamos a la segunda, donde vamos a tener un diálogo que yo traté de estructurar con unas preguntas escritas de antemano. La primera pregunta que te quiero hacer, Patricia, es sobre el origen del libro. Leyendo la última parte, los agradecimientos, se insinúa que este libro fue concebido de pronto de una manera diferente, que iba a ser un libro con unas fotografías y unos testimonios. Quiero saber eso, dónde quedó, cómo fue concebido este libro y cuál fue esa audiencia implícita, porque hablando con Andrés Brillo de Planeta, que está por aquí, el libro también tuvo esa intención de ser casi un texto de bachillerato y tiene esa intención pedagógica en el buen sentido. Entonces quiero que nos cuentes un poquito sobre ese origen del libro, esa intencionalidad inicial y esa posibilidad de que este libro tenga una especie de segunda edición acompañada de unas bonitas fotografías. Bueno, voy a romper la rigidez primero para decir muchas gracias, Alejandro. De verdad, para mí es un privilegio tenerte como presentador del libro, y de una vez te pido permiso para poder utilizar ese texto como prólogo de la segunda edición, que espero que se haga pronto. Concedido. Bueno, efectivamente, aquí está Santiago Harker. Santi, ponte de pie. Santiago, le tocó. Santiago Buenas Harker, noches, Santiago. a decir de muchos conocedores, entre otros, Benjamín Villegas es el mejor fotógrafo documentalista que hay en Colombia. La idea inicial fue hacer este libro entre los dos, y de hecho lo hicimos entre los dos. Yo hice el texto y Santiago tiene unas fotografías maravillosas, pero como son las cosas en este país, pues no se ha conseguido el patrocinio, la empresa que dé los 70 u 80 millones que se requieren para publicar ese libro, que iba a ser un libro de gran formato al estilo de los que hace Villegas Editores. Y pues a mí me entró la angustia de que el tiempo iba pasando y de que las elecciones iban a llegar y de que la paz iba a pasar de moda, y yo sentía que realmente el texto, independientemente del gran trabajo fotográfico de Santiago, que es no solo un trabajo original de él, sino también un trabajo de archivo
que hizo muy importante porque tiene fotos de archivo, digamos, mejoradas y seleccionadas por él. Pues ese era un libro que debía estudiarse en los colegios. Entonces hablé con Planeta e inmediatamente Planeta estuvo interesada en adquirir el libro para Planeta Lector, que es el que se encarga de colegios. Pero después, entonces fue escrito mucho pensando en fotografías y en colegios, ¿no? Pero después Planeta dijo, no, este debe ser un libro para todo público, y yo estuve completamente de acuerdo, porque me di cuenta conversando con distintas personas comunes y corrientes, porque advierto, este no es un libro para especialistas, este no es un libro para historiadores, no es un libro de historia, yo no soy historiadora, tampoco es un libro de análisis, es un libro, digamos, de paneo de las guerras de Colombia y de las paces, la mayoría fallidas. La gente no recuerda o no sabe qué pasó, pero no sabe qué pasó en este país, no digamos solo hace 40 años, 50 años, 30 años, 20 años, sino casi que no sabe qué pasó el año pasado, ¿sí? Entonces, cuando uno pone las cosas una detrás de otra, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que hace el libro? Pues realmente da un cuadro bastante impresionante de lo brutos que hemos sido al matarnos durante 72 años con diferentes disculpas. En la primera parte del libro hay una frase que me impresionó, fue la primera que subrayé en mi lectura. Patricia entregó el manuscrito a Planeta no hace mucho, el 6 de junio, 2 meses largos, y dice en su momento, este 6 de junio, escribió lo siguiente: el panorama no puede ser más sombrío. Ahora nos hablaba Patricia de las muchas paces, pero más que las muchas paces fueron los muchos esfuerzos frustrados de paz. Y tú acompañas la introducción de esa frase, ominosa si se quiere, el panorama luce sombrío. ¿Qué ha pasado 2 meses y medio después, Patricia? ¿Tú sigues siendo tan pesimista como ese 6 de junio cuando mandaste el correo electrónico a Planeta? Bueno, yo no sé qué diga mi amigo León Valencia, ya experto en optimismos y pesimismos, pero yo pienso que hoy soy un poquitico más optimista que el día que entregué el manuscrito a Planeta. Y lo digo porque creo que ya chuleamos la JEP, ¿no? Ya chuleamos la JEP, la sentencia de la Corte de la semana pasada, de la Corte Constitucional, me parece fundamental. Ya no van a tirarse el tema de justicia porque no pueden. No creo que el presidente Duque tampoco esté muy interesado en hacerlo, pero la parte balseada del tema es la parte de tierras, la parte de cultivos ilícitos, la aprobación de las otras leyes que quedan y la implementación de los acuerdos, que requiere una voluntad política impresionante. Yo no sé si de pronto no el nuevo director de posconflicto se ha leído los acuerdos. Yo le mandé el libro. ¿Le mandó el libro ya? Sí, señor. Bueno, ahí tiene un buen resumen al final. Y se lo mandé al presidente, que sé que lo recibió ayer, porque se lo mandé con una emisaria muy querida que se le entregó en propia mano, con una dedicatoria muy significativa. Se lo mandé al ministro Botero también, que curiosamente fue compañero mío en el coro de los Andes, es un gran tenor. Yo como ministro, pues yo no sé, pero tenor sí es bueno. Patricia nos dice que es más optimista hoy que el 6 de junio y funda ese optimismo sobre todo en el tema, lo que ella llama la JEP ya está chuleada. Sí.
A mí me preocupa, por ejemplo, el desarrollo legislativo de las otras partes del acuerdo, sobre todo los primeros puntos. Y voy a poner un ejemplo como economista. Las FARC estuvieron muy interesadas, en lo que yo fui testigo, en una reforma a la Ley Orgánica de Planeación, que es la Ley 152, que es la ley que dice cómo se debe organizar los planes de desarrollo de este país. Y era para incorporar dentro de esos planes de desarrollo el imperativo que lo pactado hiciera parte de ese ejercicio, que es la forma como los colombianos, un poco de manera anacrónica, porque los planes de desarrollo se han acabado en otros países de América Latina, pero en Colombia siguen siendo importantes como piezas legislativas y siguen siendo importantes simbólicamente. Pero ese proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Planeación creo que ni siquiera se ha presentado. Y yo no sé cuál es la voluntad del legislativo de abordar, por ejemplo, esa tarea, para que los planes de desarrollo de aquí para adelante incorporen lo que está en los acuerdos de paz. Y así podríamos en otros de los temas sustantivos. Sobre el tema de tierras. El tema de tierras es lo mismo, la ley de tierras al respecto. Entonces ahí yo creo que surge una primera inquietud grande, y es cómo conciliar la necesidad de cumplir los acuerdos con las prioridades legislativas de un gobierno que comienza. Y lo que yo he visto, por lo menos en los últimos días, es que la palabra paz parece haber desaparecido completamente del discurso en todos los ámbitos, ¿no? Entonces ahí nos queda esa inquietud. Ahora, quisiera anotar, pues, cómo, y eso en el libro se ve esquemáticamente, porque el libro es esquemático, ¿no? Son 150 páginas que los expertos han tratado en 1000, ¿no? Entonces imagínense lo esquemático que puede ser, pero ahí se ve cómo López Pumarejo intenta hacer su reforma agraria y después tiene que echarla para atrás, como Alberto Lleras tímidamente comienza a hacer una reforma agraria, Carlos Lleras intenta hacer una cosa mucho más avanzada y llegan los conservadores con Pastrana y la destruyen. Entonces el tema de tierras es álgido y en ese sentido pues yo soy pesimista, a no ser que logremos realmente generar una opinión y despertar una conciencia y movilizar a la gente en torno a eso, pero no es fácil, Alejandro. No es fácil, y lo que nos dice Patricia, sin querer ser tal vez ominosos en nuestras predicciones, es una especie de constancia histórica, ¿no? Sí, avances y retrocesos, que no ha sido fácil. Quiero que hablemos ahora de otro tema que a mí me preocupa, que está tocado también en el libro, y es el tema de la política antidroga y lo que puede pasar al respecto, ¿no? Para mí ese es un tema fundamental, claro. Sobre todo que se respeten los acuerdos que hay de erradicación voluntaria, que la política antidroga se conduzca con un respeto irrestricto a los derechos humanos, las prioridades de salud pública. Y ahí es donde me parece que lo que tú has llamado el ovillo de la paz puede comenzar a enredarse nuevamente. Claro. ¿No nos das tu opinión al respecto? Pues obvio, porque, bueno, primero es un disparate que digan que solamente de ahora en adelante va a haber erradicación obligatoria. Si hay un número importantísimo de cultivadores que lo quieren hacer voluntariamente como toca, ¿cómo les van a decir que es obligatoria y que les dan con la puerta en las narices? Eso es el primer disparate. Y lo otro, pues el tema de salud pública, tú lo conoces más que nadie, lo trataste de manera impresionante y muy poética y muy bella en tu libro, en el que cuentas toda esa tragedia en la que viviste con el cáncer. Y no podemos realmente envenenar a nuestra gente. Acabamos de ver cómo Monsanto fue condenado con 200 y pico de millones de dólares porque un jardinero contrajo un cáncer en California. Entonces, ese es un tema fundamental, pero otro tema fundamental es la llegada de los carteles mexicanos. ¿Tú cómo ves eso? Voy a dar mi opinión sobre los dos temas.
Primero, yo veo difícil que retornen las aspersiones aéreas con glifosato como se hicieron en el pasado. Veo difícil porque yo creo que quien esté sentado y tenga que tomar esa decisión se dará cuenta rápidamente que eso es incendiar el país y que eso va a tener unas consecuencias sociales imprevisibles. Veo difícil porque en todo caso yo creo que hay una política de Estado y el pronunciamiento de la Corte y la jurisprudencia de la Corte, que es copiosa, es repetida y es sofisticada, no va a permitir volver a hacer lo mismo. La misma ley estatutaria en salud dice que el Estado no puede de manera deliberada afectar la salud pública de la población. Yo creo que va a ser muy difícil entonces hacerlo, y la carga de la prueba estaría del otro lado. Alguien dice que entonces una nueva sustancia, pero una nueva sustancia que no existe, y es muy difícil encontrar un herbicida que sirva para erradicar cultivos de uso ilícito y no afecte la salud pública. Pero eso no nos puede llevar a no entender la otra realidad. Y hay una realidad compleja, sobre todo una realidad compleja en 3 o 4 resquicios de nuestro territorio. La llegada de los carteles mexicanos está convirtiendo en muchos lugares de Colombia, o está revirtiendo los avances de la paz en muchos lugares de nuestro país. Y eso va a requerir una acción distinta del Estado, pero también requiere combatir con decisión el crimen organizado. Ahora, una pregunta. A mí me queda más fácil preguntar que contestar. Yo soy periodista. Tú eras parte del gobierno en esa época. Y creo que se cometió un gravísimo error, o lo cometieron las fuerzas militares, y pues el presidente era la cabeza de las fuerzas militares, que fue no copar inmediatamente los espacios que dejaban las FARC. Entonces llega uno a la conclusión de que las FARC ejercían una función importantísima en esos territorios, que nadie se daba cuenta que era que establecían un orden anómalo, como tú lo quieras llamar, disparatado, pero establecían un orden, y se fueron las FARC y se volvió el despelote. Yo no sé qué piensas de eso. Yo pienso que estoy de acuerdo en términos generales, pero también eso, Patricia, refleja una dificultad. O sea, hacer presencia del Estado es fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo. Porque el Estado también está hecho de instituciones imperfectas. El tamaño de las Fuerzas Armadas era el mismo. Yo creo que en algunas partes sí se hizo un esfuerzo deliberado por ocupar el territorio, pero no es fácil. Es una tarea compleja. Además, estaba completamente advertida. Siempre se dijo, ahí está el gran desafío, y ahí va a haber un momento de transición crucial. Y esto fue una crónica de un problema anunciado, sin duda. Pero no es fácil copar el territorio. No es fácil convertir esas formas de ilegalidad, porque no solamente es hacer presencia del Estado, es encontrar una forma como estas comunidades, esas porciones del territorio pueden insertarse en la economía global o en la economía nacional de formas distintas a la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, cosa que tampoco se ha podido hacer históricamente. Entonces, es un problema muy complejo. El problema del desarrollo económico y social en la periferia del país no está resuelto, y no está resuelto no solamente en Colombia. Cambiamos un poquito de tema. Mirando de nuevo los testimonios en el libro, yo empecé a tomar notas y a escribir cosas, ¿no? Una frase que me impresionó, de Constancia Turbay, que la subrayé, fue también de las primeras que subrayé, que dijo, o tú lo dices por ella, ¿no? Tuvo la voluntad de perdonar a quienes no le habían pedido perdón. Después, cuando se presenta el testimonio de Juan Fernando Cristo, que también es muy bonito, yo no sabía que él cada año, el día que mataron a su padre, escribe una columna en el diario La Opinión en Cúcuta, contándole sobre su vida. Y hay esa, si se quiere, coincidencia que uno podría llamar paradójica o contradictoria, ese amor infinito por su padre, pero también esa ausencia de cualquier odio y deseo de venganza. Impresionante, mira, ese... Y lo mismo aparece, perdón Patricia, te interrumpo una y otra vez. Y la pregunta que yo tenía, o que me surgió después de leer los testimonios, es, ¿son estos testimonios una muestra representativa
¿Son estos testimonios tal vez excesivamente magnánimos? ¿O en el fondo nuestras víctimas son así? Mira, la historia de los testimonios es esta. Con Santiago fuimos a Cali a un congreso que organizaron, ahí está Darío Villamizar, que trabajaba en ese momento en el PNUD, era, ¿no? Con Naciones Unidas, de víctimas, que era el gran encuentro final de víctimas después de que se habían hecho de encuentros de víctimas a nivel regional. ¿Eso fue en qué año, Darío? 2014, bueno, hace ya 4 años. Ahí fue donde se suponía que ahí se escogían las víctimas, las 60 víctimas que fueron a La Habana. Había como 1.500, 1.000 y pico de víctimas de todos los lados. Entonces uno participaba en distintas como mesas que había o foros como de 20 o 30 víctimas, y, en fin. Primero yo me di cuenta ahí de que todas las víctimas, y ahí había víctimas de todos los lados, de los FARC, del ELN, de los paramilitares, de los militares, de todos. Entonces yo me di cuenta de que todos tenían una necesidad infinita de contar su historia, ¿sí? Pero pues me puse a hacer cuentas y resulta que 8 millones de víctimas, asignándole a cada una cuartilla, eso te da 16.000 tomos de 500 páginas cada uno. O sea, eso es imposible, ¿sí? Pero como hablar de 8 millones de víctimas y de 300.000 muertos se vuelve algo absolutamente vacío que no conmueve a nadie. Entonces, pues obviamente, ¿en qué piensa un periodista o una periodista como yo? En acudir al reportaje, que es lo que muestra los casos de carne y hueso. Entonces, fíjate que el criterio fue arbitrario, pero yo no sé qué tanto. Lo primero que le dije yo a Santiago es víctimas de todos los actores. Y la primera, el criterio que Santiago también utilizó fue el criterio visual, que las fotos de esas víctimas fueran unas fotos atractivas, ¿no? Entonces, él hizo sus fotos y pues yo me encargué de los reportajes y ya después seleccioné las que eran. Eso sí, había unas, pues si tú te das cuenta, las entrevistas de Juan Fernando Cristo, de Constanza Turbay y de Iván Cepeda son más extensas, son en profundidad, porque yo quería poner una víctima representativa de cada uno de los actores, como entrevistas en profundidad, y las otras son entrevistas más cortas. La única que no fue al Congreso de Víctimas que está aquí es Marisol Garzón, hermana de Jaime. Ay, me perdonan porque yo soy lloretas, pero es que Jaime no podía estar por fuera de este libro, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué sentido son representativas? En el sentido de que son pues, víctimas de todos los sectores. De todas las formas de violencia. Entonces yo creo que lo son. Yo creo que lo son. No sé si aquí está la amiga de Federico, María Camila. María Camila, ¿dónde estás? ¿No está? Ah, bueno. María Camila es una niña que perdió a su papá, a su mamá y a su hermanita en el Club del Nogal. Y ella perdió una pierna. Y es una niña que perdonó, y no solo perdonó, sino lleva un mensaje de paz tan bello como el de Constanza Turbay o como el de Juan Fernando Cristo. Esa fue la impresión que me quedó, Patricia, después de leer los testimonios, ¿no? Les cuento una anécdota de cómo... La magnanimidad de las víctimas, su ausencia de cualquier deseo de venganza. Les cuento una anécdota aquí de cómo fue la entrevista de Juan Fernando. Yo le dije, yo quiero hacer esta entrevista, entonces me invitó a irme con él al Cauca y a Nariño, a consejos de seguridad que tenían. Entonces íbamos en un avión, Rafael Pardo,
el gobernador del Cauca, Juan Fernando y yo no me acuerdo quién más iba. ¿Tú ibas, Santi? Santi. Bueno, no sé quién más iba. Entonces, yo comencé a hablar con Juan Fernando a que me contara cómo había sido el atentado de su padre y cómo había sido todo. Y de pronto, cuando llega el momento en que lo llevé a recrear, la última vez que lo vio, que fue esa despedida en Grecia, que el padre le hacía así desde el aeropuerto, este hombre explota en llanto de una manera incontenible y el gobernador y Rafael miraban y no sabían qué hacer, pero fue una cosa como que si él nunca hubiera podido recrear ese momento como lo recreó entonces, ¿no? Y ahí me di cuenta de ese fondo, de ese ser humano tan bello que es Juan Fernando Cristo, un ser incapaz de odiar. El testimonio empieza con la despedida en el aeropuerto de Atenas, ¿no? Sí. Juan Fernando Cristo era embajador en ese momento Sí. en Grecia. Sí. Va su padre a convencerlo que se venga a hacer política a Colombia. Y se despiden sin saber, por supuesto, que era la última vez, que era la última despedida. Los testimonios distintos, los testimonios de las víctimas, digámoslo de esta forma, más anónimas, son todos cortos. Y me sorprendieron, Patricia, lo voy a decir de esta forma, en su eficacia, porque transmiten ese dolor y ese sufrimiento humano. Y quiero preguntarte sobre uno, que es complejo, que hace parte de un debate que está teniendo el país en este momento, está en la página 91 para quienes tienen el libro en la mano. Es de un chocuano, Sí. un muchacho, creo que menor de edad en su momento, no lo voy a leer todo, pero quiero que leamos la última parte. Siempre regresaban, está hablando de los guerrilleros de la FARC, uno o dos de los que me violaron inicialmente, acompañados por otros dos, y se turnaban para volver a violarme. Esto pasó sistemáticamente por mucho tiempo. Las cicatrices físicas y psicológicas que esas violaciones le dejaron son irreparables, como lo es también la desaparición de su padre, a quien después lo secuestraron las FARC. Erlín jamás volvió a saber de él. En pocas frases, ¿no? Se resume el horror de la guerra y se resume la complejidad de cómo una sociedad decente trata de lidiar con este horror y garantizar justicia, pero garantizar también que esto no vuelva a repetirse. Esto no puede trivializarse. Uno podría decirlo, pero tal vez sería excesivamente frívolo, que tampoco puede politizarse en demasía. Este tema se discutió con asiduidad en Colombia la semana pasada y la verdad que ninguno de nosotros aquí yo creo que tendría una respuesta de qué hacer, de cuál es el camino como sociedad para lidiar con esto, con casi la personificación del horror, la maldad humana. ¿Tú qué opinas, Patricia, sobre esto? Pues yo opino que es terrible y también opino que la violencia sexual siempre ha ido de la mano de las guerras, ¿sí? Que los victoriosos en la guerra o los más poderosos acaban aprovechándose de su poder para abusar sexualmente. Eso ocurrió en la Guerra Mundial, ¿no? Los buenos acabaron violando ¿cuántos millones de mujeres? Eso ocurrió aquí en la violencia y realmente eso, unido a la tierra, fue uno de los factores que hizo que la violencia se regara como pólvora. Y eso ha ocurrido en esta guerra. Especialmente los principales violadores han sido los paramilitares y los militares y la guerrilla en segundo lugar. ¿Qué hacer con eso? Yo no sé. Pero me parece que no podemos continuar con la guerra. Te dejo más bien
la pregunta a ti, ¿qué hacemos con eso? Vuelvo a renovar la idea del liberalismo trágico. Hay un choque de valores muy difícil de escoger. Perdonar lo imperdonable, de un lado, muy difícil. Desde un punto de vista realista, tú lo dices, todos los conflictos han venido acompañados de violencia sexual, eso no es justificable. Pero lo que insinúa tu respuesta es un tema más complejo, y es decir, que si la justicia transicional no entra allí, en el fondo no puede haber justicia transicional. Tiene que entrar, pero entrar de tal forma que no vuelva a la guerra. ¿Cómo plantear este argumento sin justificarla también es muy difícil? Entonces, yo tampoco tengo una respuesta, y yo creo que ninguno aquí la tendría, ¿no? Lo único que tenemos que tener es la capacidad de empatía, y quienes tendrían tal vez la capacidad de darnos una respuesta son las mismas víctimas aquí. Sí, yo creo que esas voces se vuelven imprescindibles en encrucijadas morales como estas, ¿no? Sí. Y yo creo que las voces de las víctimas son las que tenemos que oír, porque realmente mi experiencia, pienso que de pronto Darío pueda tener la misma experiencia, que manejó tanto el tema de víctimas, es que las víctimas, las que han sufrido de verdad el dolor de la guerra, han perdonado en un porcentaje altísimo. Yo no digo que todas, pero yo sí diría, me invento una cifra, más del 80%. En cambio, los de la galería, como que no. Como dice Francisco de Rú en su último libro maravilloso, dice que este conflicto tiene la particularidad de que en La Habana se reconciliaron los actores de la guerra, o sea, los militares y los guerrilleros, pero no se ha reconciliado la sociedad, y ese es nuestro gran desafío. Hay un pedacito de un testimonio macabro que quiero leer, porque es que me parece… Yo te iba a preguntar sobre otro, pero lee este primero. Sí, también. es que a mí me parece importante que resaltar una cosa de este capítulo de víctimas, que como tú dices, también a mí es el que más me gusta, y es el que más me gusta porque yo lo que soy es reportera, y este es el capítulo de una reportera. Lo otro es el capítulo de alguien que hace un paneo más como periodista, que recoge una historia escrita. Pero aquí uno llega a la conclusión de que todos hemos sido malos y todos hemos sido buenos. Entonces ahí es donde comienza, yo creo, el principio de la reconciliación. Si vemos este testimonio de César Herrera Bernal, dice: Página 105. A mi papá lo torturaron y lo pusieron a que se desangrara y a que se lo comieran las hormigas. Dice entre sollozos César Herrera Bernal, que tenía 16 años en 2002, cuando un grupo de paramilitares mató a su padre en Puerto Berrío, Antioquia. ¿No? Y si luego uno lee el testimonio final de las 15 víctimas, que es el de Luz Marina Bernal Parra. Pero quiero, como termina el cadáver de su padre nunca apareció. Su fotografía permanece en la entrada del apartamento de su hijo. Todavía lo imagino cruzando la puerta. Lo vemos cada vez que salimos y entramos. Él no envejece, permanece joven, inmortal. Y yo no sé si valga la pena leer… Es una forma casi poética de describir esa ausencia y ese dolor, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Leemos el de Luz Marina Bernal, el último? Muy bonito también. Dice: al mediodía del 8 de enero de 2008, John Smith Porras Bernal, el hijo mayor de Luz Marina Parra, escuchó por teléfono la voz de un hombre que preguntaba: ¿el gringo? No, un momento, se lo paso. Entonces le entregó el teléfono a su hermano menor,
Fair Leonardo, apodado El Gringo, quien a pesar de que entonces tenía 26 años, se comportaba como un niño de 7, debido a que sufría una especie de retardo mental desde su nacimiento, porque su madre fue arrollada por un vehículo y él nació de 6 meses con un daño cerebral que le afectó el movimiento de su lado derecho. John Smith escuchó que Fair respondía como acostumbraba hacerlo: sí, patroncito, ya voy para allá. Fair era un muchacho querido en su barrio, Porvenir, ubicado en Soacha, donde trabajaba como auxiliar de construcción, hacía mandados, lavaba carros y los cuidaba, y la gente con simpatía le daba monedas, una parte de las cuales él gastaba en comprarle a su madre cada día una rosa roja que le llevaba escondida tras la espalda, como si fuera una sorpresa. Luz Marina adoraba a ese hijo que había cuidado especialmente a raíz de su nacimiento prematuro y de la meningitis que le había dado a las 12 semanas, la cual lo había dejado inconsciente durante 7 meses. Ese 8 de enero Luz Marina lo esperó infructuosamente, pero Fair no apareció. Entonces comenzó la búsqueda desesperada de su hijo discapacitado en cada rincón, en cada estación de policía, en cada hospital, en cada albergue, en la fiscalía, hasta que 8 meses después la llamaron de Medicina Legal de Bogotá, a donde había acudido tantas veces. Le pidieron que se presentara. Al llegar le dijeron que le iban a leer una lista de personas identificadas inicialmente como NN, que habían encontrado en una fosa común en el cementerio central del municipio de Ocaña, norte de Santander. El primer nombre de la lista era el de Fair Leonardo Porras Bernal. Luz Marina no escuchó otros nombres, ingresó entonces como en un túnel del tiempo y vio desfilar la vida de su hijo, que como si fuera una película desde el momento de su nacimiento hasta la despedida final. Después le pidieron que identificara el cadáver que aparecía en una fotografía. Era el rostro inerte de Fair Leonardo, desfigurado por mitad debido a la bala de fusil con la que lo habían matado. Hombres del ejército lo habían presentado en un uniforme como si él hubiera sido el jefe de una organización narcoterrorista, muerto en combate para atacar a los militares. Después de 5 años de proceso judicial, en junio de 2013, 6 militares fueron condenados por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Fair Leonardo Parra Bernal y por concierto para delinquir y falsedad en documento público agravados. Su asesinato hace parte de los cerca de 3.000 casos de los llamados falsos positivos, que eran ni más ni menos que homicidios de jóvenes inocentes desaparecidos y muertos para después ser presentados como resultados positivos de la lucha contra la subversión. A más resultados comprobados, más estímulos y preventas recibían. El caso de Fair Leonardo Parra Bernal fue reconocido como crimen de lesa humanidad. El amor de Luz Marina, infinito, truncado para siempre por su hijo, ¿no? Ya para ir terminando, Patricia, quisiera hacerse una pregunta más puntual. Y es, ¿cómo responderles a aquellos que argumentan, por ejemplo, lo siguiente? El narcotráfico sigue presente. La puja entre grupos armados por rentas privadas y públicas sigue presente en nuestro país. La desigualdad social todavía hace parte de nuestra realidad acuciante de todos los días. Esto es, muchas de las causas que se llamaron en su momento, un lenguaje de otros tiempos, pero vale la pena traerlo aquí, las causas objetivas están presentes. ¿Es la paz posible? Mira, con esa superposición todavía de problemas. Voy a recordar casi que un cuadro de infancia. Mi mamá cosía en una máquina de coser y yo me sentaba ahí al lado de ella y ella me ponía que desenredara los hilos y eran unos hilos enredadísimos como así, unas madejas así de hilos, por lo menos yo las veía así, yo era chiquitica. Complicadísimos de desenredar porque además eran hilos delgadíticos y así me tenía tranquila y quietica. Entonces, ¿no? Entonces yo desenredaba hilos, iba desenredando hilos con qué trabajo. Y bueno, ya al final de la jornada pues había logrado desenredar, digamos,
la mitad de los hilos. Yo creo que esta paz que se acaba de hacer, y que no es solo la paz de Santos, es que si ustedes ven el libro, se van a dar cuenta que esta paz viene tratando de hacerse desde la época de Belisario Betancur, diría yo, y que ha ido mutando de una manera o de otra. Yo creo que con esta paz se ha desenredado, no sé, el 70% de la madeja de la violencia. Y tenemos que seguir desenredándola. De manera que hay problemas muy complejos, pero tenemos que ver que se ha desenredado el 70 o el 80% de la madeja de las atrocidades y de la violencia. Y tú que manejas también la estadística, sabes y nos puedes contar cómo realmente ha disminuido la violencia en este país. Surgen entonces dos desafíos, Patricia, tal vez con un exceso de retórica. Desenredar el 30% que nos falta, pero sobre todo, y tal vez esa es la advertencia que tú quieres hacer, que no se nos vuelva a enredar ese 70%. Dije que iba a permitir preguntas, pero voy a cambiar un poco el orden. Este es un librito de poesía de un poeta español que se llama José Ángel Valente, ¿no? Esta mañana estaba terminando en mi computador la pequeña reseña que leí al comienzo de la presentación y vi el libro y lo bajé y abrí una página al azar y empecé a leer. Y esto fue lo que leí. Yo dije, puede ser un buen epígrafe para el libro. Que si me Escribo desde la epígrafe. sangre. Escribo desde la sangre, desde el testimonio, desde la mentira, la avaricia y el odio, desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños infinitamente muertos, desde el árbol herido en sus raíces, desde lejos, desde el tiempo presente. Eso fue lo que trataste de hacer, Patricia. Este es un libro que tiene sobre todo esa gran importancia coyuntural, escrito desde el tiempo presente, como una advertencia, como lo decía hace un rato, casi como una forma de recoger este alarido colectivo de que no podemos volver a caer en el horror de la guerra. Adiós a la guerra. De eso se trata. Muchas gracias a todos. Y yo quisiera terminar. Pero podemos también abrir a preguntas después. Sí, ¿no? Yo creo. Yo quisiera terminar pues contando una anécdota de mi hijo Federico, que volvió a leer. Él es mi editor. De hecho, el libro está dedicado a Federico, ¿no? Volvió a releer el libro anoche y me dijo, mamá, ese libro debería leerlo todo el mundo, porque si la gente leyera ese libro, pues no habría conflicto. Y eso es lo que yo buscaba realmente con el libro, que nos diéramos cuenta del absurdo que hemos vivido en todos estos años. No tiene sentido que nos sigamos matando. Y porque, como dice ese poeta, que a mi hija María, que te presentó el poeta Eugenio Montejo, que te acompañó tanto, como lo cuentas en tu libro, Hoy es siempre todavía, en todo ese doloroso proceso que viviste, solo trajimos el tiempo de estar vivos entre el relámpago y el viento. De manera que, por favor, no desperdiciemos nuestro tiempo y menos lo gastemos en la guerra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Patricia, un saludo para usted. Soy Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón. Yo creo que su merced está haciendo mucho con lo que está haciendo en este libro, y es dejar en la historia lo que hemos vivido. Y yo estoy junto a Luz Marina, que oímos lo que su merced acabó de leer. Su merced, como está diciendo, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena. Y claro que vale la pena, porque es muy lindo ese poema, pero es muy duro ir. Yo tengo una emisora que se llama Banca del Parque Radio, y Luz Marina ha ido, y el dolor nos hermanó.
todas las víctimas hoy nos vemos y nos abrazamos y nos conocemos y nos encontramos desde donde estemos. Y aquí nosotros no somos lo importante, pero somos la memoria de lo que hemos vivido. Y nosotros sabemos que pueden volver los falsos positivos, tristemente, eso mal llamado, de coger a nuestros jóvenes y llevárselos y asesinarlos. Pueden volver muy fácilmente, porque no ha pasado. Me está soplando acá Luz Marina, sí, no ha pasado. Y el dolor sigue, y cada que uno oye esas narraciones o nombrar a su muerto, le duele el alma. Entonces, primero a su merced agradecerle por habernos tenido presente en esta experiencia tan bella de decir adiós a la guerra, pero también invitar a todos a que esto se vuelva un tema para charlar. A veces perdemos el tiempo en tantas cosas que vale la pena también a veces perder el tiempo, pero que valga la pena también leer, ¿no? Jaime, mi hermano, cuando sentía que uno ya no tenía argumentos, le decía, lea para que hablemos. Entonces, de verdad, como que sus hijitos, que me encanta conocerlos, y todos los jóvenes de hoy, esto es ya para los jóvenes y para ustedes que tienen nietos, que tienen hijitos. Yo no tengo hijitos, pero que sea para esa historia. Me parece muy lindo que su merced y que la editorial lo piense como un texto, porque la historia la borraron también en algún momento de los colegios. Muy triste, ¿qué tal eso? Entonces vamos olvidando, y más que pregunta es agradecerle y más decirle que confiamos en que este tipo de ejercicios no sea solo hoy, sino muchísimos más y por todas partes. Muchas gracias. Jenny El Haj. Jenny la iba a saludar. Jenny es madre de alguien que fue soldado y lo mató el ELN. Y yo quería pues también darle la palabra porque es... Aquí, el que se quiere Jenny atrás. Jenny, acércate. Jenny. Dale tú y explíquenos. Buenas noches a todos y a todas. Le doy las gracias, señora Patricia, porque le está dando a conocer en esas letras a Colombia aquellas personas que no saben cuán grande es nuestro dolor. Señor ministro, esto es dolor. Llevo 18 años con esa carga. Perdono, perdoné, pero no olvido, porque si yo olvido la memoria de mi hijo. Ese es mi dolor. Río como el payaso. Tengo que salir adelante por mis hijos. Y eso que no le conté toda la historia, porque no fue usted tener miedo, y sigo teniendo miedo. Y le doy gracias a Mosquera. Mosquera, Cundinamarca, ahí estoy. Una mujer de casa, trabajadora. Pero esta guerra la vengo escuchando cuando yo era niña, cuando se peleaba el Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo me acuerdo que mamá vestía a papá de mujer y yo me reía, creía que era alguna broma que hacía, era para salvar a ese liberal, como decíamos nosotros ya después de grande, los cachiporros, porque los conservadores venían asesinando en Gamarra, César Morales, Bolívar, a los liberales. El río se convirtió en cementerio, porque ahí los muertos iban agua abajo, escabezados, mujeres con sus hijos amarrados al vientre,
Qué tristeza. Las violaciones siempre han existido, los asesinatos. Y como digo yo siempre, sacándole la manta al toro, y el toro me corneó con mi hijo, un joven de 22 años. Ya tengo valor para estar frente a ustedes. No es fácil. Y hoy en día tengo miedo porque me convertí en una líder de mis hermanos víctimas para orientarlos al proceso. Eso ha sido esta mujer. Señor ministro, le escuchaba. Como valoren el trabajo del campesino. Si al campesino se le valora el sustento, el fruto que produce la tierra, nosotros acabamos con la marihuana. Pero es duro un campesino con lo que gana, con lo que no se le atiende, y él tiene que recurrir a sembrar la marihuana y la coca, porque eso sí le da un producto más. Mosquera, venimos trabajando de la mano con la alcaldía en los momentos con los colegios, donde le estamos nosotros las víctimas contándole a esos niños nuestra historia, para que ellos sepan, no como cuando nosotros nos criaron, que nuestros padres todos nos lo tapaban. No, hay que contar por qué yo me encuentro en Cundinamarca en 18 años. Porque yo no creo la víctima que está tirada allá en el suelo. Siempre he dicho que ese es un elefante. Y tampoco me gusta las víctimas de los políticos, porque a eso son los que le ponen la medalla. Atiéndanos a nosotros, a los humildes que llevamos la bandera del dolor con la frente en alto. Que la sociedad sepa que no somos mendigos, somos mendigos de dolor, de tristeza, ni política. Y que algún día que vayan a Mosquera lo pueden decir y preguntarle a los alcaldes. No voy aportando a nadie votos. Aporto y les digo, apóyenme a mi gente con trabajo. Quien me pida una libra de arroz, no se la doy, porque es eso enseñarlo a mendigos. Si yo llegué a los 50 años y aquí estoy de pie trabajando con la frente en alto, ¿por qué un joven que llega no se le da educación? Eso es lo que el gobierno tiene que mirarnos a las víctimas. Atendernos, no que nos tengan, porque el mismo gobierno volvió a las víctimas mendigos con darle mercado. Y nosotros eso no es lo que buscamos. Yo tengo, mi hijo no tiene precio. ¿Y ustedes creen que una reparación de 6.400.000? Ahí lo tengo en la caja agraria. ¿Qué hago yo con 6.400.000? Mejor sigo trabajando. Vamos a ver. Y me dolió. Y si alguien se ofende, yo creí en santo. Para mí, la ley 1448, para nosotros la víctima fue clara. Que no la supieron ejecutar es difícil. Un gobierno donde él está, mirar de ahí para abajo, ¿quién come? Creo que me entendieron mis palabras. No soy mujer estudiada, soy de primaria, pero cuando uno empieza a ver las injusticias, donde uno se da cuenta de la realidad. Y le doy gracias. Y señor ministro, llévele este mensaje, porque ya las puertas de la unidad se cierran. No dejen morir la ley 1448. ¿Por qué? Porque muchas las víctimas, no son los 8 millones que habemos reconocidos, hay más víctimas. Día a día, da miedo contar la historia. Gracias a todos. Bueno, desafortunadamente el señor ministro ya no es ministro. Si el señor ministro fuera
fuera ministro, Jenny, nos iría mucho mejor, pero ya no es ministro. Quería decir simplemente... Sí, quería decir simplemente que aquí me hace mucha falta Constanza Turbay. ¿Y saben por qué no está Constanza Turbay aquí? Constanza Turbay no vive en Colombia de miedo, como Jenny, pero ella no vive en Colombia de miedo a las FARC, porque ya las FARC le pidieron perdón y ya ese problema se solucionó. Ella vive muerta de miedo de lo que pueda hacerle un antiguo parlamentario conservador que en este momento está siendo procesado por la JEP, porque todo parece indicar que él fue el que les dijo a las FARC que mataran y masacraran a su familia porque eran dirigentes paramilitares del Caquetá. De manera pues que la realidad es todo menos blanco y negro, y así tenemos que entenderla para poder salir de esta guerra. No sé qué. Una última pregunta, porque aquí nos quedamos 3 días. Esta sí va a ser una pregunta. Los aprovecho a ustedes que han tenido el problema de la guerra tan meditado. Todos lo hemos meditado mucho, pero ustedes particularmente. Yo pienso que para poder seguir adelante en esta paz deberíamos cambiar la palabra perdón por la palabra reconciliación. Porque incluso la señora que acaba de hablar dijo: no me puedo olvidar porque no me puedo perdonar, no sé si fue lo que dijo exactamente, porque eso es olvidar. Yo pienso que la palabra reconciliación tiene un valor positivo hacia adelante sin necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de un dolor que es imborrable. Yo quisiera que ustedes comentaran eso que acabo de decir. Repentismo. Sin entrar en honduras semánticas, me parece que la palabra reconciliación tiene un significado que va más allá de la persona. El perdón en todo caso es un dilema individual y cada quien lidia con el dolor de manera distinta, y eso lo tenemos que respetar. La reconciliación yo creo que puede ir aparejada del perdón y es un esfuerzo más colectivo. Incluso esta noche, este diálogo es un esfuerzo de eso, de reconciliación. Tal vez la contradicción cabe, ¿no? De introspección casi colectiva, porque colectivamente estamos nosotros tratando de entender las dificultades y las posibilidades de esa reconciliación, pero sí creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero Pilar, creo que ante todo, para que eso sea posible, el tema tiene que volverse relevante otra vez. No puede dejarse olvidar el tema, como decía Alejandro, le preocupa y me preocupa y nos tiene que preocupar, que ese ya es un tema que pasó de moda. Y en un foro como este, donde hay gente disímil, vemos las contradicciones cómo afloran y cómo ese tema hay que seguirlo tratando para poder reconciliarnos. Y vuelvo a repetir lo que dijo el padre de Ru en su libro. En La Habana se reconciliaron los actores del conflicto, pero la sociedad no se ha reconciliado. Luz Marina quiere hablar y, por favor. Buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Luz Marina Bernal. Bueno, yo fui una de las que fue a La Habana en la primera delegación con Constanza. Creo que fue una experiencia que me marcó realmente. Yo le preguntaba o les decía tanto a la guerrilla como al gobierno de que Colombia ya había dado una cuota demasiado alta para muchos de los procesos de paz en Colombia, y que desafortunadamente esa cuota
eran nuestros familiares, pero eran cotas demasiado elevadas y no se veía ningún resultado. Pero también les decía que cuál era la cota que los colombianos teníamos que seguir pagando para que un proceso de paz en Colombia realmente llegara a un feliz término. Pero también tengo que contarles la experiencia que vivió Constanza. Yo estaba con ella me llevaba de brazo y de un momento a otro Iván Márquez se cruzó frente de nosotros. Él estiró su mano y le dijo: Constanza, ¿me puedes permitir tu mano? Ella se quedó lela mirándola y quedó petrificada, y luego colocó ella su mano dentro de la mano de Iván Márquez, y Iván Márquez colocó su otra mano cubriendo totalmente la mano de Constanza. Él le dijo: Constanza, hoy quiero pedirte perdón por el exterminio total de tu familia, pero también quiero decirte que te voy a devolver todo lo que te pertenece. Y tercero, cuando todo esto termine, vas a saber realmente quién dio la orden para que su familia fuese totalmente exterminada. Yo sentí que mi corazón se salía del pecho, porque yo decía: ¿será que algún momento un militar realmente llegase a pedir un perdón realmente en la forma que asesinaron a mi hijo, un niño en un cuerpo grande, inocente de lo que se le acusaba? Así es que me alejé porque sentía que era el momento de ellos dos. Y cuando nos reencontramos, ella dijo: esto era lo que estaba esperando hace mucho tiempo. Yo la sentía con una actitud diferente, su rostro había cambiado, se sentía como la mujer más feliz del mundo, porque dijo: lo hizo de corazón, porque ella sentía sus vibraciones en su mano, no como los perdones que el ejército le dice a las madres o a las familias a lo largo y ancho del país, un perdón impuesto por un juez, un perdón frío, mecánico y calculador. Eso no es lo que queremos. No queremos de que se vayan a podrir en una cárcel, tampoco es lo que queremos. Queremos es que todos sepamos la verdad de quién fue el responsable directo de más de 10.000 falsos positivos en Colombia. Pero mi pregunta es: ¿ustedes qué piensan de lo que estamos viviendo en el momento en el país? Con más de 400 líderes y lideresas sociales asesinadas a lo largo y ancho del país, y vemos que ni el gobierno, ni los medios de comunicación, ni los países garantes, nadie se está pronunciando respecto a esto. Ustedes acá, ¿qué nos recomiendan a nosotras las víctimas? ¿En qué podemos contribuir para que al menos esto cese en los países, en los departamentos donde están asesinando a la gente terriblemente, donde incluso están violando a las mujeres, las están degollando y se llevan a sus esposos y los entregan asesinados? Entonces, no sé ustedes qué nos podrían recomendar o qué piensan de esto. Gracias. Terrible, y realmente en los acuerdos, no me acuerdo, tal vez es el punto 2, en fin, ahí está como uno de los compromisos del Estado, proteger a los líderes sociales. ¿Quiénes los están matando? La primera pregunta. No son líos de faldas, ¿no? No son líos de faldas, creo yo, puede que haya uno, pero básicamente lo que pasa ahí es que se está descabezando el liderazgo, ¿no? Se está descabezando el liderazgo en esas regiones alejadas. Pero
pero tampoco me atrevería a decir yo se está repitiendo el fenómeno de la UP. Yo creo que esto es mucho más complejo. Pero pues no sé, tú tienes mucho más elementos quizás que yo para contestar qué hacer. No quisiera meterme en Honduras, yo simplemente quisiera, Patricia, terminar ya con el mensaje con el que comenzamos. Comenzamos con adiós a la guerra, cuidemos la paz. Y precisamente de eso se trata, de que eso no pase. Porque si eso sigue pasando, va a ser imposible decirle adiós a la guerra. Cuidar la paz es también cuidar los líderes sociales, por supuesto. Y en eso todos quienes estamos aquí tenemos un propósito común, ¿no? Y una preocupación compartida, sin duda. Ya para terminar, yo quisiera que le demos un aplauso a Patricia. ¿Quién pasará ahora a firmar los libros? Presentadora, sí, cualquier libro es bueno. Firmar los libros, una tarea que va a tomar un tiempito, pero bueno, eso es el fruto del éxito, ¿no? ¿Con su merced? Muy bueno, muy bien. Oye, ay, Claro que sí. si se lo firmó ella, no se va a firmar así. Por favor, se inspira. No, es así Con corazón y todo. se inspira uno.
Hola. Ay, que me vuelvo. Un barroquín, mira. Lo Cristina. ¿Me puedes parar ese libro?